Y ya estamos. Amén. Venga, hermanos, entonces y nos vuelve otra vez a aclarar el hermano que el bautismo se relaciona con el perdón de pecados, de los pecados, de los pecados. O sea que todo viene en día de Pentecostés, que es un acto bien significativo en la vida de la iglesia, porque fue cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahí ya el apóstol Pedro ya no estaba en la carne, porque el Señor Jesús antes vivió a la par de él, pero ahí en ese momento ya el Espíritu Santo estaba en él, adentro, y ya tenía una unión de espíritu humano con el Espíritu de Dios. Por eso es que pudo declarar todo esto. Y entonces no hay duda que era alumbrado por el Espíritu Santo para que hablara. O sea que él, en el nombre del Señor Jesucristo, a través del bautismo, había perdón de pecados. Y esto es lo que dice que el catolicismo no entiende. Más adelante habla de eso, el catolicismo no entiende eso. Pero ni el protestantismo, algunos protestantes se apartan de esta verdad. Entonces, aquí está donde dice: los protestantes se les hace difícil aceptar este versículo, pero nosotros sí lo aceptamos, si lo entendemos y lo comprendemos, que cuando somos bautizados nosotros en el nombre del Señor Jesucristo es para el perdón de los pecados. Y hablaba el hermano de que él no predicó la fe, sino que él predicó por el perdón de pecados a través del bautismo. Y de la misma manera Juan el Bautista bautizaba. Él hablaba que aunque era un poco desordenado, porque tienen que estar muchas personas, aunque no sean de la vida de iglesia, presentes para que ellos oigan la declaración que hace uno al momento de emerger. Y él habla ahí de que nos sumergimos, pero emergemos, porque solo nos quedamos sumergidos, estamos muertos, pero al emerger tenemos vida. Y esta vida es renunciar al mundo. O sea que de esta manera el objetivo es de que se pueda persuadir a los hombres a que crean. Entonces, ahora, ¿qué significa? Que la predicación de Pedro no era inferior a la nuestra, sino que nosotros predicamos el bautismo, pero no lo hemos considerado tanto, al menos yo no he vivido en la iglesia que sea tan fuerte el bautismo, aunque sí, se invita a los que no sean bautizados que se bauticen, pero como que debe de tomarse un poquito más de conciencia sobre esto para que sea más como más fuerza en cuanto al bautismo, pues que es bien necesario, importante que los hermanos lo hagan. Entonces, no, digamos, la predicación de la fe es importantísima, pero el predicar sobre el bautismo es también muy importante. O sea que nosotros no podemos decir que una parte de la Biblia es mala y otra es buena, no hay un momento, sino que todo es bueno, pero hay algo que tiene mayor énfasis en cuanto al lavamiento de pecados. Y incluso el apóstol Pablo, a Ananías lo mandaron. Y ahí compartíamos con Linda de que cuando mandaron a Ananías, él le dijo al Señor, pero si él hasta ha asolado al pueblo de Israel. Yo le digo, ve y bautízalo, ponle manos y bautiza. Entonces fue Ananías, pues, porque era un mandato que había recibido de Dios. Y yo le digo a Linda, yo de la misma manera, yo no hubiera querido ir, porque sabía uno que estaba expuesto a morir, pero el Señor le habló y él fue obedientemente a la palabra de Dios. Y entonces Pablo también fue bautizado y fueron perdonados sus pecados.
Y Pablo, si nosotros lo vemos en forma humana, tenía una gran carga de pecados. A los pies de él murieron muchos. Entonces, él pues sí tenía una gran carga, pero el Señor Jesús lo escogió a él. Vaso útil es este. Y lo mandó a bautizar, porque ese fue un mandato de Dios, que se bautizara. Entonces, si es un mandato de Dios, nosotros debemos de tener conciencia y cuando lleguen nuevos, debemos predicarle esta porción, que es bien importante el bautismo, pero no un bautismo superficial, sino un bautismo lleno de la palabra de Dios, que es para perdón de pecados. Y entonces de esta manera, pues nosotros vamos a, a predicar un evangelio correcto, un evangelio de acuerdo a las escrituras, porque ahí menciona en Hechos 22:16, menciona cómo Pablo es bautizado, pues, y cómo es llevado, pues, al bautismo también. O sea que este bautismo además lava los pecados. Habla de Noé, que Noé con toda su familia fueron ocho almas, dice, las que se salvaron. Ellos lograron vencer al diluvio a través de que fueron bautizados porque emergieron de la muerte. Todos los demás perecieron. Los demás quedaron por la incredulidad, por la burla que hicieron, porque nunca creyeron en la palabra. Ellos están igual que los judíos que mataron al Señor, porque no creían. Y sabían las escrituras, no hay duda que sabían las escrituras, pero se torcieron también, como muchos del pueblo de Israel que se han torcido y han perecido. Porque ¿qué pasa cuando se tuerce y se profesa otro punto de vista dentro lo que es la Biblia, la palabra de Dios? El Señor se retira y por eso hay muerte. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel, que muchas veces el Señor, por su incredulidad, por su idolatría con otros dioses, se retiró. ¿Y qué pasó? Fueron esclavos, fueron muertos, hasta que se regresaron otra vez, pidieron perdón. El Señor los perdonó y volvió a cubrirlos. Y de la misma manera, pues, estos que estaban con Noé, pues, incrédulos, con burlas. Entonces, el Señor, pues, es soberano y los eliminó. Pero solo los 8 que iban con Pedro, las 8 almas, con Noé, las 8 almas, fueron las que se salvaron. O sea que, por otro lado, habla también de lavar los pecados mediante agua, y por otro es entrar en la salvación a través del agua y emerger. O sea que lo más importante es emerger para que nosotros podamos ser libertados del mundo. Eso ante todo, pues que al aceptar al Señor, al aceptar al Señor y ser bautizados, somos apartados del mundo, renunciamos, somos desposeídos. El pacto que hubo antes se corta, o sea que ya no somos opuestos a Dios, ni blasfemamos, que en alguna manera se blasfema cuando uno está en el mundo. Entonces, lo que él habla aquí, que dice que debemos permanecer en el arca, o sea que debemos de estar en el lado opuesto del mundo, o sea que el bautismo es para la salvación del mundo, libertarnos del mundo, o sea que esa es una declaración que tenemos que hacer ante el mundo. Amén. Amén, hermanos. El bautismo está relacionado con el perdón de pecados. Esto es algo que realmente debemos de comprender y apreciar. Y la relación que tiene es que este bautismo nos limpia de nuestros pecados. ¿Verdad? Creo que es un como punto muy importante, ¿verdad? Antes digamos, en el tiempo nosotros seamos, pues no teníamos el conocimiento de Dios y no habíamos recibido al Señor, pues digamos, es como que estuviéramos sucios, ¿verdad? Pero en el momento de bautizarnos, ese bautismo lo que provoca es que nuestros pecados sean lavados,
¿verdad? Yo me recuerdo de una lección que hablaba el hermano acerca de que, digamos, el Señor perdonaba nuestros pecados, pero, digamos, a veces todavía quedaba como la mancha de ese pecado, ¿verdad? Pero en el caso del bautismo, como lo estamos dando ahorita, él se encarga de limpiar estos pecados, ¿verdad? Entonces eso es algo maravilloso. Realmente, como decía el hermano Jorge, eh, a veces no conocemos, digamos, qué tan profundo es esto, no solo qué tan maravilloso es, sino que qué tanto abarca el bautismo, ¿verdad? Y en el caso de, digamos, el asunto de la fe, o sea, el solo creer o el ser bautizados para perdonar los pecados, creería yo que no es un conflicto o no debería ser un conflicto, ni aún teológico, ¿verdad? Sino que debemos de disfrutar, digamos que es como el complemento, es como el todo, ¿verdad? Sí necesitamos creer, pero necesitamos bautizarnos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y el hermano volvía a recalcar la idea de que, digamos, muchas personas cuando se bautizan, ellos cambian de esfera, ¿verdad? O son introducidos en otra esfera, porque nos ponía el ejemplo ahí de algunos hermanos que solamente eran reconocidos, que ellos eran salvos cuando eran bautizados. Entonces eso nos cambia de esfera, nos saca de una entidad corporativa, y recordaba parte de esto, ¿verdad? Porque digamos, definitivamente el mundo es una entidad corporativa, es decir, que incluye todo, incluye un todo. Y cuando somos bautizados, somos salvos de esa entidad corporativa. Entonces, el bautismo nos salva de esa entidad corporativa y maligna. Entonces, es maravilloso porque, digamos, tenemos la certeza de esta salvación completa, ¿verdad? Por eso decía que más que un punto como de controversia, digamos, la certeza de esa salvación, ¿verdad? El complemento de esa salvación. Entonces, pues hoy comprendemos mejor lo que es el significado digamos, de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado con respecto al bautismo, ¿verdad? Entonces es importante que todos los hermanos sean bautizados. Aquí en Misco pues tenemos la experiencia de que tal vez, no sé, tal vez uno o dos podría ser que no estén bautizados, ¿verdad? Pues hay que llevarlo a esto, porque a estos hermanos hay que llevarlos a esto, porque el hermano nos dice que es muy importante que los hermanos se bauticen, ¿verdad? Es un principio bíblico, es algo que está relacionado con la salvación. Entonces definitivamente es algo muy importante que los hermanos conozcan esta realidad acerca del bautismo. Entonces, eso me impresionó mucho, ¿verdad? También estaba viendo el asunto, digamos, de cómo es que esto nos introduce en la muerte, pero también salimos en vida, ¿verdad? Y la simbología de Noé, cómo es que 8 personas entraron, digamos, en las aguas de la muerte, fueron rescatadas de las aguas de la muerte, pero ellas salieron, ¿verdad? Entonces no solamente es entrar en el bautismo, sino que, digamos, la simbología completa es salir en resurrección, ¿verdad? Ser personas que viven en resurrección. Y esto también me gustaba mucho porque normalmente nosotros en nuestra condición creemos que a veces que la vida cristiana es una vida que es sufrida. Sin embargo, pues podríamos decir que sí es sufrida, pero realmente es una vida en resurrección, ¿verdad? Es salir de la muerte y entrar en la vida de la misma persona del Señor. Entonces, este bautismo nos introduce en una realidad, ¿verdad? Que es la resurrección. Y por supuesto, tiene que ver con la separación que nosotros tenemos del mundo, que ya no le pertenecemos al mundo, ¿verdad? Hacemos una confesión pública, digamos, damos un testimonio público de que nosotros ya no somos parte de este mundo, sino que prácticamente hemos sido separados. Esto es algo que me tocó mucho esta noche, porque a veces nosotros todavía queremos participar, ¿verdad? Digamos, cuando tocamos otra vez el mundo, cuando vivimos en la carne, en la esfera del alma, todavía nosotros queremos participar de este mundo. Sin embargo, hay un principio y un hecho divino que está establecido. Nosotros, cuando fuimos bautizados, definitivamente fuimos separados del mundo. O sea, no hay una vuelta atrás, no hay otra manera, sino que es una realidad, ¿verdad? Lo que pasa es de que nosotros a veces no vivimos en esa realidad, pero eso es otra historia, ¿verdad? Porque, digamos, el hecho divino ya fue consumado. Entonces, nosotros tenemos que vivir esa realidad. Entonces, esta
el bautismo equivale a ser separado del mundo, ¿verdad? Y a salir de esa entidad corporativa. Entonces ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos prácticamente al Señor. Entonces hay principios bien básicos que, digamos, no solamente debemos de disfrutarlos, de conocerlos, pero debemos de creerlos, porque nosotros divagamos mucho a veces. Entonces, hermanos, es maravilloso ver esta salvación tan completa, ¿verdad? Con respecto al que el bautismo nos lava nuestros pecados, ¿verdad? Él nos lava, nos santifica, nos sumerge y en ese sumergir somos lavados, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor por el bautismo. Amén. Amén. Pues qué interesante, qué alumbradora esta lectura de esta tarde acerca de estos puntos o estos elementos del bautismo, ¿ah? Primero, el bautismo lava. Pues como decía, en nuestra experiencia es algo pasado, pero sí importa mucho pues comprender qué fue lo que pasó para no estar engañados por Satanás, pero también para enseñar a otros. Como decía Marvin, tenemos un par de casos de hermanos que les falta pasar ese paso, ¿verdad? O pues, ir por ese paso, más bien dicho. Entonces, el primer punto que me tocó mucho fue ¿verdad? Que lava. El bautismo puede lavar nuestros pecados, así que es importante pasar por las aguas del bautismo, ¿verdad? Entonces, pero pues una de las cosas también es que cuando fuimos salvos, en realidad nosotros fuimos trasladados, ¿verdad? De una entidad a otra, y esto es un hecho, no es algo que tengamos que esperar que suceda, sino de hecho ya sucedió, ¿verdad? Entonces el bautismo es una señal externa, una señal pública que hace énfasis en este tema. Y entonces me gustó, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ponerle fin a la relación que tengamos con el mundo, el bautismo es una buena manera, ¿verdad? La mejor manera de ser liberados del mundo es ser bautizados. Por otro lado, el asunto del testimonio público, que es esto, y mencionaba el hermano un testimonio ahí de los bautismos que hacían y había alguno de los colaboradores que decía, pues a mí me gusta que se haga todo en orden y no permitimos que haya más gente que la gente que debe estar, ¿verdad? Sin embargo, deberíamos permitir que todo el mundo, todos puedan ver qué está pasando, ¿verdad? Alguien está siendo sumergido en el agua, alguien está ratificando su separación del mundo. Y luego la otra cosa que toca, el punto que sigue, es cómo es que esto es tan importante hacerlo junto, ¿verdad? Porque el pensamiento tradicional, el pensamiento más tradicional es someter a un cierto rito de bautismo al ser muy bebé. Y pues realmente la razón por la cual esto no es un bautismo válido es porque no se puede cumplir el tema de que crea. Un bebé no tiene la capacidad de creer, ¿verdad? Entonces la salvación se complementa creyendo y siendo bautizado. Pero entonces, así como este funcionario eunuco con Felipe, le dijo, ¿y hay agua que impide que sea bautizado? Pues nada, eso es bien importante que consideremos porque puede que choque esta idea en algún punto, ¿verdad? Es que primero tienes que recibir al Señor, luego pasar unos 3, 4 meses, aprender algunas cosas y después ser bautizado. Hay que hacerlo de una vez, ¿verdad? Otra de las cosas también que me llamó la atención era, que ya lo mencionaron, era el hecho de que este paso de las aguas para la salvación es un sumergir, pero es un emerger también, especialmente enfatizando el hecho de emerger. Y esto está ejemplificado con Noé y su familia y sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Entonces, es importante. El asunto de ser bautizado, pues tiene algunas explicaciones, ¿verdad? Entonces, primero es pasar por el juicio de la ira de Dios. Y es importante pasar por ahí, pero emerger. Emerger significa que nosotros hemos salido de estar bajo la ira de Dios, porque el bautismo significa entrar en el agua, pero también equivale a salir de ella. Y pues debemos enfatizar este punto de salir, de emerger. Otro aspecto interesante es que el bautismo nos libera del mundo, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos sido bautizados, ya fuimos libertados del mundo.
Entonces hay que nada más considerar, recibir y aceptar esto, ¿verdad? Nosotros ya no formamos parte del mundo, ¿verdad? Estamos en el lado opuesto al mundo, desde que creímos y fuimos bautizados. Esto es un hecho, ¿verdad? Así que el bautismo significa salir del mundo. Nuestro bautismo que fue una declaración de que estamos ya fuera del mundo. De verdad debemos comprender que fuimos, y esa es la palabra interesante, fuimos en pasado, fuimos libertados del viejo círculo al que pertenecíamos, ahora hemos salido de él, ¿verdad? Entonces, este asunto de la salvación es un asunto o un paso con el cual somos separados del mundo. Aleluya por esto. Y como mencionaron ahí, sí es importante, pues primero que lo sepamos y que lo consideremos y lo atesoremos todo esto y luego enseñar, ¿verdad? Porque no hay por qué esperar, no hay por qué poner ninguna traba a este tema del bautismo. Así que, amén. Mis santos queridos, qué buena lectura tuvimos hoy. No sé si hay algo más que añadir. Por mí no, hermano. ¿Listo? No, Marvin. hermano. No, hermano. Amén. Entonces, estamos ahí, listos. Mañana a las 6 repasamos la semana de la palabra santa.